El libro de Jonás. Capítulo 1. La palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos. Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella que su maldad ha subido hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con ellos para ir a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Pero Yahvé lanzó un fuerte viento sobre el mar, y se produjo una tempestad tan grande que el barco amenazaba con romperse. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno invocó a su Dios. Luego echaron al mar la carga del barco para aligerarlo. Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se acercó a él y le dijo: «¿Qué haces ahí durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios se acuerde de nosotros y no perezcamos». Se dijeron unos a otros: «Vamos a echar suertes para saber quién es el culpable de que nos venga esta desgracia». Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: «Decláranos, por favor, por quién nos viene esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres?» Él le respondió: «Soy hebreo, y temo a Yahvé, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme». Los hombres sintieron un miedo inmenso y le dijeron: «¿Qué has hecho?» Es que los hombres sabían que él huía de la presencia de Yahvé, porque él se lo había declarado. Le dijeron: «¿Qué haremos contigo para que el mar se nos calme?» Pues el mar se agitaba cada vez más. Él le respondió: «Cogedme y echadme al mar, y el mar se os calmará, pues sé que por mi culpa os ha venido esta gran tempestad». Los hombres remaron para alcanzar la orilla, pero no pudieron, porque el mar se agitaba cada vez más contra ellos. Entonces invocaron a Yahvé y dijeron: «Ah, Yahvé, que no perezcamos, te lo suplicamos, por la vida de este hombre, y no nos hagas responsables de sangre inocente, ya que tú, Yahvé, has hecho lo que te place». Luego cogieron a Jonás y lo echaron al mar, y el furor del mar se calmó. Los hombres tuvieron un miedo inmenso de Yahvé, ofrecieron un sacrificio a Yahvé e hicieron votos. Capítulo 2. Jonás oró a Yahvé su Dios desde el vientre del pez, y dijo: «En mi angustia clamé a Yahvé, y él me respondió. Desde el seno del Seol grité, y tú oíste mi voz. Tú me habías arrojado a lo hondo, al corazón del mar, y las corrientes me envolvían. Todas tus olas y tus rompientes pasaban sobre mí. Entonces dije: he sido arrojado lejos de tu vista. ¿Podré volver a mirar tu santo templo? Me rodearon las aguas hasta la garganta, el abismo me cercaba, las algas se enredaban en mi cabeza. Bajé hasta los cimientos de las montañas, la tierra había cerrado sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero tú, Yahvé mi Dios, sacaste mi vida de la fosa. Cuando mi aliento desfallecía en mí, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Los que se adhieren a ídolos vanos abandonan la fuente de su gracia. Pero yo, con acción de gracias, te ofreceré sacrificios, cumpliré los votos que hice. La salvación viene de Yahvé». Yahvé dio una orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra seca. Capítulo 3. La palabra de Yahvé fue dirigida por segunda vez a Jonás, en estos términos: «Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré». Jonás se levantó y se fue a Nínive, conforme a la palabra de Yahvé. Nínive era una ciudad grande, enorme, de 3 días de camino. Jonás comenzó a internarse en la ciudad, y anduvo un día proclamando: «Dentro de 40 días Nínive será destruida». Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron de saco, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se quitó su manto, se vistió de saco y se sentó sobre ceniza. Y por decreto del rey y de sus grandes se hizo pregonar en Nínive este bando: «Hombres y animales, bueyes y ovejas no probarán bocado, no pacerán ni beberán agua». Que hombres y animales se cubran de saco y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Que cada uno se convierta de su mala conducta y de la violencia de sus manos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios se arrepienta y retire el ardor de su ira, y así no pereceremos.
Vio Dios sus obras, cómo se convertían de su mala conducta, y se arrepintió Dios del mal que había determinado hacerles, y no lo hizo. Capítulo 3. La palabra de Yahvé fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos. Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y se fue a Nínive, según la palabra de Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande, de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad andando un día, y predicaba diciendo: Dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron de saco, desde el mayor al menor. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó su manto, se vistió de saco y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar en Nínive: por decreto del rey y de sus grandes, hombres y bestias, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban agua, que se vistan de saco hombres y bestias, y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mala vida y de la violencia de sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva y se arrepienta, se aparte del ardor de su cólera, y así no pereceremos. Vio Dios lo que hacían, cómo se convertían de su mala vida, y se arrepintió Dios del mal que había determinado hacerles, y no lo hizo. Capítulo 4. Pero Jonás se disgustó mucho por esto, y se encolerizó. Oró a Yahvé diciendo: Yahvé, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba todavía en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso, tardo a la cólera y rico en amor, que te arrepientes del mal. Ahora, Yahvé, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es morir que vivir. Yahvé le respondió: ¿te parece bien encolerizarte? Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de la ciudad. Allí se hizo una cabaña y se sentó a su sombra hasta ver qué pasaba con la ciudad. Yahvé Dios hizo nacer una planta de ricino, que subió por encima de Jonás para darle sombra sobre su cabeza, y librarle de su malestar. Jonás se alegró mucho por la planta. Pero al día siguiente, al amanecer, Dios mandó un gusano que picó la planta, y ésta se secó. Cuando salió el sol, Dios mandó un viento solano ardiente, y el sol pegó en la cabeza de Jonás, que se sintió desfallecer, y se deseó la muerte diciendo: mejor me es morir que vivir. Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien encolerizarte por la planta? Él respondió: sí, me parece bien encolerizarme hasta la muerte. Yahvé le dijo: